General Jefe del Mando de Operaciones Especiales, don Francisco García Almenta. Capitán de navío, te tengo que citar aquí porque eres el protagonista hoy, y director del Museo Naval, una institución muy querida en este pueblo, de verdad, por don Julio Guillem. Delegado de Defensa en la provincia de Alicante, coronel de Infantería de Marina, además, Juan Bosco Montero Prado, comandante naval de la provincia de Alicante, don Joaquín Vegara. Señoras y señores, almirante, estás en casa. Esta tarde has tenido un acto y has escuchado al alcalde contar lo que es la Armada para Benidorm. Yo no lo tengo que contar. Juan Estrigas Rodríguez es capitán de navío de la Armada. Ingresó en la Escuela Naval en 1982 y pertenece a la promoción 387 del Cuerpo General. Ha mandado el patrullero Tabarca, el patrullero de altura Atalaya, la fragata Blas de Lezo y ha sido el comandante de las unidades de la Fuerza de Acción Marítima en Cartagena, mando que creó, y además también fue comandante naval de Cartagena. Es diplomado de Estado Mayor, graduado del Naval War College y doctor en Historia Contemporánea por la Universidad Complutense de Madrid. Es académico correspondiente extranjero de la Academia de Historia de Cuba, académico de número de la Real Academia Hispánica de Filatelia e Historia Postal y académico de número de la Academia de Ciencias y Artes Militares. Es autor de 16 libros de estrategia, filatelia e historia naval. Ha sido conferenciante en numerosas universidades, tanto españolas como extranjeras, incluida yo creo que el tope de gama, ¿no?, de las universidades, que es Harvard. Ha sido, además, en 2023, Premio Marqués de Santa Cruz de Marcenado. Y en la actualidad es, como decía antes, el director del Museo Naval de Madrid. Juan, es tu turno. Te advierto una cosa, no es un público demasiado difícil porque son de Benidorm. Cuando en Benidorm se habla de la mar y de la marina, de la armada, tienes, yo creo que la mitad ganada. Adelante, Juan. Buenas tardes. Almirante, con tu permiso. Alcalde, permiso. Bueno, pues excelentísimas, ilustrísimas autoridades, señoras, señores, queridos todos. Cuesta arrancar. Se me hace un nudo la garganta. Porque aunque no lo sepan, me unen muchas cosas con esta tierra y muchos cariños. Esta mañana, pues paseando con el almirante y con el comandante naval por Benidorm, uno palpa en todas las esquinas el cariño a la Armada. Esta tarde hemos tenido un acto precioso donde sigo palpando el cariño a la Armada. Yo tuve la suerte, en mi último mando en la mar, de ser comandante de la cazadora, de ser comandante de toda la escuadrilla de esos barcos, y cuando vi la hélice de la cazadora, muchos recuerdos. Y para una persona que ahora mismo dirige el Museo Naval, hablar de Benidorm es hablar de don Julio Guillem Tato. Si hay alguna persona querida y respetada en el museo, pues es don Julio, por lo que significó, por lo que hizo por el museo, por su personalidad y por su carisma. Y es una inmensa responsabilidad estar hoy aquí, representando a la Armada e intentando contarles una pequeña historia. Los historiadores muchas veces fijamos nuestra atención en los grandes sucesos, fijamos nuestra atención sobre todo pues en estos sucesos que son definitorios y definitivos para la historia de una nación,
pues en los grandes acontecimientos militares, los grandes acontecimientos estratégicos, y pocas veces le dedicamos tiempo a las personas. Pero una persona muy especial, que la localicé gracias a un historiador amigo, que me dijo, mira, está escribiendo un libro, ha escrito un libro sobre el condestable de Zaragoza y quería hablar contigo y va a venir a Ferrol y quiere conocerte. Bueno, pues encantadísimo. Y vino Ramón a casa con su mujer, con Paquita. Estuvimos horas hablando y me llamó infinitamente la atención pues porque más o menos los objetivos que buscaba Ramón en su investigación, que llevaba muchos años haciendo, eran los mismos que tenía yo. La generosidad de Ramón siempre fue infinita. Y entonces pues empezamos posteriormente el carteo, mandándonos cartas, mandándonos cosas por internet. Yo le mandaba una lista, él me la mandaba corregida, él me mandaba la suya, yo pues tal, y estuvimos trabajando muchos años juntos. Allá por el año 2004, esto a lo mejor sus hijos no lo saben, 2005, por ahí, me llama un día Ramón. Me dice, Juan, te va a llegar a casa unos bultos grandes. Digo, Ramón, ¿pero qué bultos grandes? Dice, tú no te preocupes, te van a llegar. Cuando llegaron los bultos grandes y los abrí, era el trabajo de una vida. Me hacía heredero de su trabajo. Claro, automáticamente le llamé y dijo, Ramón, ¿esto qué significa? Me dice, Juan, no estoy bien. No me encuentro bien, ya me encuentro regular y sé que el único que va a ser capaz de acabar lo que hemos empezado eres tú. Como pueden comprender, la responsabilidad que adquirí en ese momento pues fue muy grande. Por supuesto, yo ya estaba lo suficientemente motivado, después sabrán por qué, para emprender esta obra, pero esto fue un empujón definitivo. El 80% del trabajo pues ya lo habíamos compartido, porque llevábamos años pues, mandándonos cosas, unos para aquí, otros para allá. Pero lo que nunca había compartido con él es todo lo que me mandó relativo pues, a cartas, a memorias de marineros, de soldados, pues de esta zona principalmente, pues que recogían un poco cuáles habían sido sus experiencias. Y había como 15 o 20 testimonios directos que me dejó Ramón, que fueron infinitamente valiosos, que era lo que yo llevaba buscando toda mi vida. Desgraciadamente Ramón se fue. Yo intenté contactar con la familia, di una conferencia en Alicante, no fui capaz de contactar con ellos y hoy, gracias a Matías, pues puedo darles las gracias en persona. De corazón, muchísimas gracias. Como pueden comprender, todo lo que he hecho en mi vida relacionado con este tema y en general con la historia de la Armada nace producto del cariño. Cariño a la institución, a las Fuerzas Armadas, a la Armada, en cuyo seno he nacido, me he criado, he desarrollado mi vida profesional y, si Dios quiere, continuaré sirviendo hasta que Dios me deje. Cariño a la gente de la Armada. Son el motor de estos estudios. Su vida, sus historias, y que no se olviden esas historias. Y por último, cariño pues, a la tradición familiar. Mi bisabuelo, el condestable de segunda, Rosendo Escrigas Marco, murió en las Lomas de San Juan. Murió de las heridas que recibió en las Lomas defendiendo Santiago de Cuba. Pertenecía a la dotación del crucero Reina Mercedes y habían desembarcado pues, para proteger en tierra Santiago de Cuba. Lo hirieron y unos días después falleció en el hospital
de gangrena. Mi abuelo Rodríguez, Guillermo Rodríguez, falleció en la triste guerra civil, en el hundimiento del crucero Baleares. Y mi padre pues, falleció víctima de un atentado terrorista de la banda terrorista ETA. Como pueden comprender, todo esto lo he vivido en carne, lo he vivido en persona, lo he vivido día a día, porque sé perfectamente lo que significa quedarse huérfano, lo que significa que mi madre se quedase huérfana y viuda. Y, como les dije, mientras pueda, seguiré en cualquier púlpito que me dejen contando estas cosas. Como ven, la conferencia es una conferencia un poco diferente. Es una conferencia de valores. Vamos a hablar de otras cosas. Vamos a hablar de honor, vamos a hablar de lealtad, vamos a hablar de patriotismo. Los españoles, cuando aprendemos algo, tenemos un problema muy serio. El aprendizaje supone dos cosas. En primer lugar, aprender lo que estudias, aprender intelectualmente a hacer algo. Y en España la segunda parte de este aprendizaje es la que nos falla. Siempre lo digo en muchas ocasiones. Y es que no aprendemos a cuidar los sentimientos, no aprendemos a sentir. La gente no siente las cosas, pero no siente porque no somos capaces de transmitir esos sentimientos. La bandera deja de ser un trapo cuando tiene sentimiento y se convierte en la bandera nacional. Y eso, por desgracia, en España no lo hacemos muy bien, no lo hacemos muy directamente. Y mientras pueda, mientras esté en el Museo Naval, pues lucharé por cuidar los sentimientos, por cuidar las sensaciones, por cuidar los valores. Porque es al final lo que nos une, lo que nos lleva a todos a un mismo lugar. Y es necesario cuidarlo. Bueno, llevo 10 minutos hablando y todavía no he empezado. Entonces, vamos a arrancar esta sesioncilla. Quiero arrancar simplemente dando unos pequeños flashes del porqué de las cosas, porque como siempre en esta España nuestra nos enseñan los qués, pero no los porqués. ¿Por qué pasó esto? ¿Cuál era el interés de los Estados Unidos? De una manera muy sucinta y muy rápida, lo vamos a ver. Para ello hay que entender el asunto desde arriba del todo, hay que entender el asunto desde la política internacional que imperaba en aquel entonces. En 1898 se creó una corriente muy fuerte de darwinismo social. ¿Qué significa esta corriente? En el caso de nuestra nación, y estas palabras que voy a decir las dijo Lord Salisbury en Londres en mayo del 98, las naciones nacen, crecen y mueren, y aquellas naciones que no son capaces de mantener sus colonias las pierden. Y no es ni más ni menos que lo que nos pasó en el 98. ¿Cuál era el interés americano en nuestras colonias? En un mapa se ve muy fácil. Los mapas enseñan muchas cosas. Si ustedes ven el resultado final, con lo que se hicieron los americanos después del 98, se hicieron con Cuba de alguna manera, Guantánamo. ¿Por qué? Porque era el garante del tráfico marítimo norte-sur de América. Se hicieron con Puerto Rico, ¿por qué? Porque era la estación más cercana de América a Europa. Ya se habían hecho con el control de Panamá y en 1902 abrieron el control de Panamá, abrieron el canal de Panamá, que significó todo el paso de comunicación marítima de un lado al otro del Pacífico. En 1898, y por anexión pacífica, se anexionaron las Islas Hawái. Y posteriormente, después del Tratado de París, se anexionaron la isla de Guam,
compraron Filipinas. Y si simplemente se fijan qué significa todo esto, no es ni más ni menos que bases de expansión. Los Estados Unidos habían roto económicamente, necesitaban expandirse hacia afuera. Y la única manera de expandirse hacia afuera era con tres premisas: teniendo marina mercante, teniendo marina de guerra, teniendo marina mercante y teniendo bases. ¿Y quién proporcionó esas bases? El más débil. Darwinismo social, España. Nos pueden contar muchas cosas, nos pueden vestir el asunto de muchas maneras, pero al final es esto. Y hay que entenderlo en 1898, no lo intenten entender en 2024. Hay que entenderlo en su contexto histórico, porque si no deformamos la realidad de las cosas. En aquel entonces no solo se estaba luchando a zarpazos por nuestras posesiones, se estaban luchando a zarpazos por el control de África, en Fachoda, entre los ingleses y los franceses. Se estaba luchando a zarpazos el control de la Abisinia por los italianos, se estaba luchando a zarpazos por todos lados. Los ingleses estaban luchando a zarpazos, intentarse meter en América, en Venezuela. Se estaban luchando a zarpazos, porque era una época diferente. Y en contraposición a esto, ¿qué podía poner España encima de la mesa? Si vemos un poquito, estos son los 4 escenarios donde se jugó la guerra del 98, vemos que era fundamental la Armada. No podemos entender defensa en Filipinas, defensa en Cuba, tránsito de nuestras fuerzas hacia Filipinas o defensa en Europa sin pensar en la Armada. Teníamos que tener una Armada capaz de defender todas esas cuestiones. El problema es que desde que empezó la tristísima guerra de independencia, España se había quedado arrasada, industrialmente arrasada. Tanto franceses como ingleses esquilmaron España en la guerra de independencia. Ello impidió una segunda y tercera revolución industrial en España. Ello impidió el desarrollo de nuestra industria naval. Significó el fin de nuestros astilleros. Durante más de 60 años no se construyó un solo navío en España. ¿Y qué significó todo esto? Una dependencia estratégica del exterior para tener barcos. Necesitábamos los barcos de 3 tipos principales diferentes. Necesitábamos barcos pequeños para esa marina colonial, para defender pues, las islas, los territorios que teníamos en Filipinas, que teníamos en el Caribe. Necesitábamos tener una marina de cruceros rápidos que pudiesen en cualquier momento salir zumbando desde España a defender cualquier agresión que sufriésemos en estos territorios. Y necesitábamos una marina de contención en nuestras costas, una marina acorazada para poder defender nuestras costas. Quisimos tener las 3 marinas y no pudimos tener ninguna, porque ni teníamos capacidad industrial, ni teníamos capacidad económica, ni había una sensibilidad en el pueblo español hacia estas cuestiones. Conclusión, cuando llegó el 98, de tantas marinas que quisimos tener no teníamos ninguna. Y pasó lo que pasó, que nos pasaban por encima como un tsunami. Y desapareció pues, todo nuestro poder naval. Ya tenemos una idea de un poquito del porqué de las cosas. Claro, esto como pueden comprender da para 10 conferencias. Hoy da para lo que da. Si nos situamos ya en los hechos del 98 y ya en nuestra escuadra importante, la escuadra del almirante Cervera, en este mapa pues, fue la encargada de ese tránsito rápido de cruceros hacia Cuba para defender Cuba. Era nuestra escuadra más potente, era la escuadra de instrucción, era lo que hoy sería la flota. Era la escuadra que podíamos contar para defendernos contra cualquier enemigo. Se decidió mandarla a Cuba y para ello pues, se intentó adiestrar esa escuadra. El no tener dinero, el no tener medios, significa no poder adiestrar.
hacía más de 10 años que no se hacían maniobras en España, ningún tipo de maniobras. Las primeras maniobras que se hicieron en enero del 98 y se hicieron gastando lo mínimo. Solo se podía disparar un disparo por cañón. Como pueden comprender, el adiestramiento así es bien bajo. Y un barco sin adiestramiento es un barco muerto. Nuestra escuadra salió de Ferrol. En principio se dirigió a Marín, de Marín a Vigo, de Vigo a Portugal, de Portugal a Cádiz y de Cádiz a Santa Pola. Y en Santa Pola fue donde se hicieron las primeras maniobras, esas maniobras que les comenté. Se concentró toda la escuadra en Cartagena, estaba formada por 4 cruceros de la misma serie, el Teresa, el Vizcaya y el Oquendo, un crucero acorazado de la serie Garibaldi, el Cristóbal Colón, que no tenía artillería principal porque todavía no se había acabado, estaba recién comprado a Italia, y a esa escuadra pues, se le agregó una escuadra de destructores que también tenían que pasar a Cuba para defender la isla. En ese momento los americanos deciden mandar al Maine a La Habana. Ese movimiento del Maine a La Habana significó movimientos de nuestra escuadra. ¿Qué movimientos? Intentar devolver la pelota. Se mandó al crucero Vizcaya a los Estados Unidos y se mandó al crucero Oquendo al seno de México. Estamos hablando aproximadamente de enero del 98. Si me podéis, por favor, poner el vídeo. Este vídeo es un vídeo de inteligencia. Son imágenes de inteligencia. Recordarles que en 1895 se inventó el cine. Estamos hablando de 1898. Y estas cámaras hacen un recorrido por todas las baterías de nuestro crucero. Tuvieron que montar los americanos andamios de 5 metros, porque la capacidad que había de cine era muy baja y entonces para no mover. Fue una auténtica obra de ingeniería, simplemente para ese avance de la inteligencia. Ya daban señales los americanos que estaban 10 pueblos por encima de nosotros. El Vizcaya y el Oquendo se juntaron en La Habana, de La Habana pasaron a Puerto Rico y de Puerto Rico pasaron a las islas de Cabo Verde. En Cabo Verde fue donde se concentró toda nuestra escuadra, que estaba formada por esos 2 barcos, los 2 que quedaron en España, el Teresa y el Colón, y esos destructores que les dije que tenían que pasar, al mando del capitán de navío Villamil. Lo que tenían que hacer era llegar a Cuba para proteger las islas. Tenían un problema bien serio. Y esto que les voy a contar se lo cuento porque siempre me pregunta la gente, ¿y por qué hizo Cervera lo que hizo? Pues porque no le quedó otra, porque no hubo más. El problema es que le dijeron que la bandera americana era enemiga, que tenía que dirigirse hacia el Caribe y no le dieron pues, ni inteligencia ni carbón. 2 cuestiones básicas para el movimiento de una escuadra. Es de primero de la escuela naval. Si tú no tienes carbón, petróleo, no te puedes mover. Le habían prometido que iba a tener carbón en la Martinica, en Curazao, en Puerto Rico y en La Habana. Bueno, pues él salió y hizo sus cálculos. Sabía que a Puerto Rico no podía entrar porque los americanos lo iban a estar esperando allí. Era lo que estaba más cerca de Europa y era el primer lugar a donde los americanos iban a acudir. Como de hecho así fue. El 12 de mayo de 1898 los americanos bombardearon San Juan de Puerto Rico. El 12 de mayo estaba entrando el almirante Cervera en la Martinica. Una apreciación bien importante. ¿Cuál era el segundo factor que delimitó los movimientos de la escuadra? La inteligencia.
la necesidad de tener noticias. ¿Cómo se tenían noticias en 1898? Por medio del cable, por medio del telégrafo. Y entonces tenían que entrar en puertos que tuviesen telégrafo, porque si no, no se podía conectar con el gobierno y pedirle instrucciones. Entonces, los puertos que en ese momento tenían telégrafo en el Caribe eran la Martinica, Curazao, San Thomas. San Thomas estaba en manos de los americanos, no por anexión, sino por, digamos, porque estaba muy cerca de sus tierras. San Juan de Puerto Rico, que todos esperaban que allí estuvieran los americanos esperándonos, y bueno, la isla de Cuba, Santiago, Cienfuegos y La Habana. Esos eran los puertos en los que podía entrar para tener inteligencia. Si tú juntas la inteligencia con el carbón, te dan puertos posibles. Pinchas con el compás y el primer puerto que podía entrar era la Martinica, que es donde entró. Al llegar a la Martinica no tenía carbón y la inteligencia que le dieron es que está bombardeando San Juan de Puerto Rico, con lo cual San Juan se tachó de la ecuación. Y entonces decidió con el compás, con el carbón que me queda, dónde puedo llegar, y con el compás y el carbón donde me pueda, a dónde puedo llegar, que tenga inteligencia y carbón, Curazao. Y allí se dirigió. En Curazao sí que había carbón, no nuestro, sino de los holandeses. Y nos dejaron hacer 800 toneladas, que era el mínimo que internacionalmente se permitía para continuar siendo, digamos, no beligerante. Era lo que permitía a los barcos llegar al primer puerto español, o al primer puerto. Y entonces, 2 de los barcos españoles entraron en Curazao, hicieron carbón, y ese carbón se repartió entre toda la escuadra. Y otra vez el mismo problema, con este carbón, ¿a dónde llego? Llego a Santiago de Cuba, relativamente boyante. Llego a Cienfuegos al límite. Cienfuegos tenía ferrocarril directo con La Habana. Recordar que Cuba era una isla riquísima y tenía ferrocarril. El primer lugar de España que tuvo ferrocarril. Y La Habana, que llegaban sin carbón, sin posibilidad de maniobrar. Los barcos en la mar no se pueden quedar sin carbón. Está prohibido quedarnos sin combustible en la mar. No podemos bajar de un porcentaje de combustible porque si no te quedas con el barco abollado y no tienes capacidad de reacción y se convierte en un pez piedra. No sirve para nada. Pues el problema era muy fácil. O Santiago de Cuba entrando con una cierta capacidad o Cienfuegos. Decidieron irse a Santiago de Cuba, que era el más directo y donde les sobraba más carbón. Y allí se fueron. Y allí entraron el 19 de mayo. Ya sabemos por qué entraron en Santiago, pero ¿qué significó la entrada de Santiago? La entrada en Santiago significó modificar el centro de gravedad de la guerra. El centro de gravedad estaba en La Habana, pensado en La Habana pues se habían hecho defensas marítimas, defensas de cañones hacia la mar, se habían hecho hospitales de sangre, se había recogido pues alimentos. Bueno, el problema es que no pudimos llegar a Santiago y llegamos a Santiago. Y en Santiago ni había alimentos ni había buen carbón. Entraron el 19 de mayo, el 29 de mayo quedaron bloqueados. No puedo contar todas las peripecias del intermedio porque serían horas y horas y horas. Lo que sí, que el día 1, el general Blanco, el teniente general Blanco, capitán general de la isla, ordena a Cervera salir a la mar en Santiago de Cuba, bloqueados como estaban. Y entonces el almirante Cervera recoge a toda su gente que estaba luchando en tierra, la embarca y sale a la mar. Ya sabemos por qué llegamos hasta allí y por qué tuvimos que salir. A las 9:30 de la mañana del día 3 de julio se toca zafarrancho, a las 9 de la mañana, se toca zafarrancho de combate. La idea era salir en línea, salir uno detrás de otro, que el Teresa se lanzara contra los americanos, que son todos esos barcos que veis ahí, que estaban bloqueando la entrada de manera que se cebaran en el buque insignia y que los otros barcos pudiesen escapar con velocidad hacia La Habana.
Por supuesto, era absolutamente suicida. Tenían perfectamente claro que no iban a poder hacerlo, pero les habían ordenado salir y salieron. Los 2.250. Y además se le sumaron 2 más, que fueron los prácticos cubanos que llevábamos en los barcos que decidieron luchar con nosotros, contra los americanos. Fueron saliendo todos los barcos uno detrás de otro, pues Cervera cumplió lo que dijo, salió a encontrarse con la escuadra americana y desgraciadamente pues sucedió lo que era normal que iba a suceder. Nos borraron de un plumazo. Ese tsunami que les dije antes pasó por encima. A las 10:15 embarrancó el Teresa, embarrancó en las playas cubanas ardiendo. A las 10:30 embarrancó en la playa de Juan González. A las 10:30 el Oquendo embarrancó un poquito más allá, una milla y pico más allá, en la playa de Nima Nima. A las 11 el Plutón embarrancó en la entrada justo. El Plutón era un destructor pequeño, en la entrada justo después de la salida de Santiago, en una pequeña playa preciosa que se llama Huaycabón. El Furor fue el único barco que hundieron, lo hundieron a las 11. El Vizcaya pues llegó allí al aserradero aproximadamente a las 11:15 y embarrancó. Y por último el Colón, que fue el que tenía el mejor carbón y el que tenía capacidad de velocidad mayor, aguantó hasta la 1:30. En la desembocadura del río Tarquino, que está pues como 30 millas más para allá. ¿Por qué embarrancaron estos maravillosos barcos? Teresa, el Oquendo, el Furor, el Plutón, el Vizcaya, el Colón, embarrancaron porque nuestras reales ordenanzas dicen que una vez que has hecho todo lo que puedes hacer contra el enemigo, las reales ordenanzas de Carlos III, en caso de no poder hacer nada más y caso de que el buque se dé por perdido, tienes que embarrancar el buque, quitar las válvulas de fondo y que no puedan recuperar el buque el enemigo. Y además tienes que todos los cierres de tus cañones los tienes que tirar al mar para que no puedan utilizarlos. Y eso fue lo que se hizo. 3 de julio de 1898. A la orden de salga usted a la mar, salieron a la mar. 2.250 personas. No faltó ninguno. Y sabían perfectamente a lo que iban. Mucha gente me dice, ¿por qué salió Cervera de día? Cervera salió de día porque si sale de noche, en vez de morir 375, mueren 2.000. El 90% de los españoles, el 90 y tantos % de los españoles no sabíamos nadar en 1898. Y ese porcentaje también estaba en la escuadra. No sabían nadar. Si tú sales por la noche y pasa lo mismo que pasa aquí, no se salva nadie. Gracias a que salieron de día, pues pudieron salvar al mayor número de gente. Es una decisión que tomó un almirante porque es almirante, porque alguien tiene que decidir en la guerra. Y ahora vamos a repasar qué pasó con la gente. Hasta ahora solo he hecho una introducción de la exposición. Ahora llegamos al meollo de la cuestión. Gracias a los trabajos que hice pues, con Ramón, que después seguí yo y que seguí extendiendo durante 25 años más, pude hacer una lista. Ramón ya la tenía trabajada y muy trabajada, yo continué trabajándola, mejorándola, dándole vueltas de persona por persona lo que hizo cada uno. Cuando le entregué la última lista a Ramón, desgraciadamente ya casi acabada, y Ramón ya estaba muy malito, me dijo, Juan, lo has conseguido. Te dije, Ramón, te lo prometí. Bueno,
Pues aquí está la lista. Todavía fue mejorándose un poquito más porque fui recibiendo noticias de aquí y de allá, fui encontrando datos, fui recibiendo noticias de personas. Y esto que les voy a presentar es lo que pude encontrar. Ahí tenemos los dos barquitos más pequeños, el Furor y el Plutón. Como les dije, el Furor fue el único barco que se hundió. Esta es una fotografía tomada por un reportero americano. Todos los barcos americanos, alrededor de toda la escuadra había barcos americanos de reporteros haciendo fotos. Increíble. Parece que es el siglo XXI, pues no, siglo XIX. Y ahí tienen el momento en que se hunde el Furor. En el Furor iba el capitán de navío Villamil. El capitán de navío Villamil era un padre de la patria, era senador, fue senador, era el creador de los destructores. La palabra destructor salió de su cabeza y el modelo de destructores también, y desde luego la persona que mejor podría utilizarlos. El problema de la utilización de los destructores es que él solo contaba con 2, y con 2 destructores no se hace nada. Mínimo de 7, mínimo de 8 destructores para poder lanzarte contra el enemigo. Si no, no tienes nada que hacer. Esta es ¿cómo se llama? Su esquela. Fue diputado por Ferrol. Y esto que tenéis es el de los 66 que iban a bordo, 22 cayeron muertos. Este es el Plutón, eso es la playa de Boicabón. Hoy en día es una playita muy chiquitita, una cala muy chiquitita pegada a la salida de Santiago. Ya no quedan restos a la vista, están todos hundidos. De los 72 que iban a bordo, fallecieron otros 22. Las dotaciones de estos barcos fueron los que se pudieron aproximar a Santiago de Cuba, porque estaban muy cerca. Y entonces muchos de ellos intentaron regresar, y de hecho regresaron, como después veremos. En el Teresa iban 502 personas de la dotación, 62 miembros del Estado Mayor. El Estado Mayor de la escuadra no solo era el Estado Mayor en sí, sino que era la banda de música, los médicos, bueno, una serie de cuestiones. Y el +1 pues es uno de los prácticos cubanos que decidió luchar con nosotros. Murieron 88 de la dotación del buque y 13 del Estado Mayor. ¿Por qué moría tanta gente? Pues porque la lucha principal que hubo en esta batalla fueron los cañones de 14 centímetros. Estaban muy cerca unos barcos de otro. España solo podía disparar por la banda de babor y los americanos pues, por la banda de estribor, o daban la vuelta y por la de babor. Los sirvientes de piezas pues, estaban al descubierto, y cada vez que había un barrido de una andanada americana había muchas bajas. Muchos infantes de marina, mi coronel, murieron allí porque eran los sirvientes de las piezas. En proporción bastante más que marineros y que miembros del cuerpo general. Eso que veis ahí es el Infanta María Teresa, una foto hecha por el segundo comandante en Ferrol. Esto es el Infanta María Teresa en Mahón, y esto es como quedó el barco, abrasado y destrozado y varado. El Oquendo, de 497 miembros de la dotación fallecieron 127, algunos más, porque este fue el más castigado por la munición de 14 centímetros. Ahí tienen la entrada del Oquendo, que les dije que había entrado en La Habana y después se fueron en la vuelta, digamos, del Seno, y se fueron después para Cabo Verde. Y así es como quedó el barco, varado y destrozado. Ese agujero que ven pues, es la explosión de un torpedo dentro. Esta fotografía que ven aquí, allí todavía velan los cañones y continúan velando los cañones hoy, en el año 2024. Esto que está aquí fue un intento que hicimos para recuperar a las personas que se habían quedado muertas en las playas.
unas 140 personas fallecieron y fueron sepultadas por los norteamericanos en una fosa común que intentamos buscar durante 2 campañas arqueológicas. Era muy difícil, si no imposible, encontrarlas porque estamos pegados al aserradero, a la sierra del aserradero, a la Sierra Maestra, y todo lo que baja cuando llueve a cántaros, que llueve bastante a cántaros, son torrenteras que barren las playas y se lo llevan todo al mar. Y probablemente los restos de nuestros compañeros estén en el mar. Pero teníamos que intentarlo, recuperarlos y traerlos para España. No encontramos a nadie. Y este que ven aquí, pues es el capitán de navío que aquí les habla en las playas de Santiago de Cuba, en la playa de Juan González. En una playa que después veremos, que les enseñaré, es exactamente ese sitio. Para mí este momento fue importante en mi vida. Fue el reencontrarme con mis mitos, el reencontrarme con mi gente. No creo que haya ningún otro marino español que tenga una foto así, porque para llegar hasta allí tiene mandanga. No está fácil, pero bueno. Esto que ven aquí es el salvataje de los americanos. Los americanos recogieron a la gran mayoría de la escuadra y se la llevaron presos a sus barcos. He de decir que el trato de los americanos a nuestra gente fue en general muy bueno. Hubo actuaciones personales difíciles, digámoslo así, muy difíciles, pero en general y oficialmente lo que dijeron las autoridades americanas es que el trato fuera exquisito. Recuperaron a nuestra gente allí en la playa. Esa es la playa de Juan González y allí ven como un túmulo, probablemente fuese allí donde se hizo la fosa común. Yo creo que esto tiene... mira aquí, en esta zona. Fue donde intentamos centrar nuestra búsqueda de esa fosa y no la encontramos. Como ven, el barco quedó destrozado, ahí está el barco humeante todavía. Ahí tienen el Oquendo. Y este es el Vizcaya. Esto sí que tiene mucho que ver con esta tierra. Ese es el momento de la entrega del Vizcaya en Bilbao, el momento de la salida y la entrega del buque. De los 499, más uno, otra vez el práctico, fallecieron 82, más uno, falleció también el práctico, en este caso. Aquí tienen fotos del Vizcaya. Por favor, ¿se acuerdan que vimos el Vizcaya? Esto está tomado, pues, un día después de la batalla. Todavía está humeando el barco. Y todavía los cuerpos de nuestros compañeros están en esa cubierta. Los americanos todavía no los habían recuperado. Aquí hay una persona que hay que dedicarle 5 minutos, porque es de esta casa. Condestable Zaragoza, Francisco Zaragoza y Such, miembro de la dotación del Vizcaya. Condestable recién salido, llevaba unos meses solo que había sido nombrado condestable. Era el jefe de pieza de un cañón y junto a su gente, pues desgraciadamente estalló una granada. Al marinero que estaba con ellos, pues se lo llevó por delante. Sucedió esto al condestable Zaragoza. Y el condestable solicitó que su mortaja fuese la bandera de España. Le dieron un trozo de la bandera, el comandante, le pidieron permiso al comandante, el comandante dijo que por supuesto, cortaron un trozo de la bandera y envolvieron al condestable Zaragoza en esa bandera. Al poco rato falleció. Aquí lo tenéis. Les dije que íbamos a hablar de valores. Empezamos a entender lo que significa lealtad, lo que significa honor y lo que significa dar todo lo que se tiene por una idea común, España.
Aquí tienen un buen ejemplo. Y es vecino de ustedes. Esto que ven aquí, yo soy coleccionista. Todas las fotos, excepto estas que me las ha dejado Kiko Zaragoza, todas las fotos que salen aquí son de mi colección. Soy coleccionista desde niño, colecciono fotos, colecciono objetos. Y entre las muchas cosas que colecciono son trozos de banderas. Ahí tienen un trozo de esa bandera, de la bandera del Vizcaya. Recogido por un teniente de navío de la dotación del barco, pues una vez que el comandante dio permiso para que envolviesen a Kiko Zaragoza, pues la gente pues recortó trocitos de recuerdo y se las guardó en el bolsillo. El cabo primero que iba con él, el cabo primero Pita Fernández, también solicitó que se le hiciese un torniquete en lo que le quedaba de pierna para no desangrarse. Desgraciadamente, pues como les dije, falleció. Tuve la suerte de conocer a su nieto. Se llamaba exactamente igual que su abuelo, Enrique Pita Fernández. Teniente de Infantería de Marina. Muy mayor, 80 años. Por medio de un librero amigo, pues llegó a mi casa. Me dijo mi comandante, yo sé que mi abuelo murió como un héroe y me gustaría pues encontrar el porqué. Llevo más de 20 años buscando y no he encontrado nada. Yo, como conozco bien pues los libros de estas cuestiones, le dije, no te preocupes, que lo encontramos seguro. Y efectivamente encontré la manera que murió. Y se la conté. Ya les dije que 40 años da para muchas historias muy bonitas. El día que se lo conté, que le di los papeles, le dije, mira, Enrique murió así, tal, no sé qué. Me miró, se puso a llorar y me dijo, comandante, ya me puedo morir. Le dije, Enrique, ni se te ocurra. Ni se te ocurra. Dice, esto para mí era un objetivo de vida. Yo soy muy mayor, solo quería dejarle esta memoria a mis hijos y a mis nietos. Bueno, a un historiador que se dedica a estas cosas, como pueden comprender, pues es las grandes satisfacciones que uno tiene. Encontrar a la gente, encontrar a las personas y ayudarlas. ¿Dónde localicé los que le había pasado pues a Kiko y lo que le había pasado? Además de, por supuesto, en el libro, posteriormente en el libro de Ramón, pues en estas dos publicaciones, en el Boletín del Condestable y en esta maravillosa publicación que hizo un cabo primero del barco, Tomás Benítez Francés, donde cuenta todo lo que pasó desde que salieron de España hasta que volvieron. Preciosa, preciosa. Y en esta publicación, porque él estaba al lado, que era artillero, cuenta exactamente lo que pasó. Cuenta esa preciosa historia. O sea que, Kiko, te tienes que hacer con ella. La otra ya la tienes. Esta te tienes que hacer con ella. Bueno, seguimos avanzando. El Colón estaba recién entregado, se lo habíamos comprado a los italianos como último recurso en la guerra. Esta es la botadura, este es el barco. Ahí tiene piezas que no aceptamos porque no tenían ni la calidad mínima para aceptarlas. Las devolvimos y fuimos a la guerra sin las piezas principales. De 551, pues solo murieron 22. Y solo murieron 22 porque al tener la suficiente velocidad para que los americanos no lo alcanzaran, no recibieron tantos impactos de los norteamericanos. Cuando ya se quedaron sin carbón bueno y redujeron la velocidad, les empezaron a dar jarilla y bueno, y el barco a la costa, y esto fue el resultado. Así es como quedó el Colón y este es el estado actual. Aquí tengo que partir una lanza por Cuba. Cuba ha hecho de los pecios de la escuadra de Cervera monumento nacional. No se pueden tocar. El único barco que no está donde se hundió es el Teresa, porque los americanos lo intentaron reflotar, se lo intentaron llevar a Estados Unidos, pero finalmente se hundió por las Bahamas. Y entonces, gracias a Dios, no fue una presa, digamos, de guerra.
Y ahora mismo los que antes depredaban los barcos ahora los vigilan. Son los guardias del campo, para intentar que no se toque nada de los pecios. Recordar que los pecios son tumbas y que los pecios, como buques, en este caso como buques de Estado, son parte inalienable de nuestro territorio nacional. Esta es la playa de Juan González, donde me hice la foto. Y me hice la foto exactamente donde están estos dos cadáveres de marineros. Creíamos que era un montaje, el equipo que estábamos trabajando creíamos que era un montaje, pero no era un montaje. El lugar era exactamente el que era. Esta era la partida de un insurrecto cubano, se llamaba Cebreco, y que hizo muchos prisioneros, pero se los entregó a los americanos porque ellos no podían atenderlos, no tenían comida para darles. Y esos dos marineros, desgraciadamente, son dos marineros de nuestra escuadra. 193 pudieron llegar a Santiago, principalmente del Plutón, del Furor y del Vizcaya, digo, y del Oquendo y del Teresa, que eran los que estaban más cerca de Santiago. Y ese es el campo de prisioneros donde los dejaron. Estos son esos 193. Y el resto, que no falleció, fueron presos de los norteamericanos. Esto es un momento de la búsqueda, por la noche siguieron buscando cadáveres, siguieron buscando gente. Esto es 2 días después, todavía había gente, españoles, por las playas, como ven, desnudos, la mar desnuda. Una vez que naufragas, la mar te quita la ropa, porque si no, no puedes seguir nadando y te hundes. Y como ven, muchos de ellos estaban desnudos. Algunos solo mantenían una pieza en la cabeza. Los norteamericanos llevaron a todos los presos, concentraron a todos los presos en 3 barcos. El Harvard, ahí iban 35 oficiales y 637 miembros de las dotaciones de los buques de la Armada. El San Luis, 53 oficiales y 634 miembros de los buques de la Armada. Y este es el buque hospital. Los 49 peor heridos fueron llevados al Hospital Naval de Norfolk. Los otros 2 buques llevaron a nuestra gente a un campo de concentración que se creó en la isla de Seabay, en Maine. Más de 1.600 prisioneros españoles. Y a los oficiales y algunos marineros los llevaron a Nápoles. Nápoles estaba vacía porque todos los guardiamarines los habían embarcado en la escuadra. Entonces estaba vacía en Nápoles y los oficiales y algunos marineros pues, los alojaron allí. Vamos a seguir a los de Norfolk. Ya ven que ahora pongo 48, porque el 49 es este, que desgraciadamente falleció justo un poquito antes de atracar y ya lo enterraron en ese momento. Ya les he dicho que soy coleccionista, esto lo compré en una subasta en Estados Unidos pensando que eran marineros norteamericanos, porque van vestidos con uniformes norteamericanos. Cuando me llegó a España y empecé a investigar la fotografía, no eran marineros norteamericanos, eran nuestros marineros heridos que los norteamericanos les habían dado ropa para vestirse y llevaban uniformes norteamericanos, pero eran nuestra gente. Habiendo recibido esta foto, sabía que tenía que haber gente enterrada en Norfolk y no lo sabíamos. Escribí al Hospital Naval de Norfolk, al historiador del hospital, que muy amablemente me respondió al poco, a las 2 semanas o así, me dijo, mira, Juan, no sé si existen o no existen, pero los voy a buscar. Y al cabo de aproximadamente un mes me manda una foto que ahora les enseño. Esta persona que está aquí se llama Damián Niebla. Quédense con el nombre, Damián Niebla. Era un cabo cañón
que una bala le cercenó un brazo, se lo cortó, lo tuvieron que operar a vida y muerte en el Hospital Naval de Norfolk y gracias a Dios se salvó y fue guardaalmacenes en el Arsenal de Ferrol toda su vida. Acuérdense de esta persona un momentito. Este es el hospital. Bueno, esta es Cervera yendo al hospital a ver a los enfermos. Y esta es la foto que me mandaron de los Estados Unidos. Hay 3 españoles enterrados. Uno de ellos, el que iba en la camilla, y 2 más que fallecieron en el hospital. 2 marineros y un soldado de infantería de marina. Llevaban 114 años, me parece, cuando los descubrí. 112 años allí enterrados. Los norteamericanos son muy escrupulosos con estas cosas y cuidan mucho sus cementerios y sus caídos. Y los nuestros. Ellos celebran el último fin de semana de mayo, celebran el Ceremonial Day, le llaman, que es un fin de semana que lo dedican a recordar a todos los caídos en sus batallas. Y siempre ponían flores en nuestras tumbas. Y cuidaban el entorno. Pero claro, nunca supimos que había allí 3 marineros enterrados. Y aquí viene una segunda parte de la historia. En el año 2012 tuve la suerte de integrarme, yo mandaba esa fragata preciosa, la 103, la Blas de Lezo, y tuve la suerte de integrarme en el grupo de combate de Lake Eisenhower. Entrábamos en Norfolk 3 semanas. Tenía que encontrar a estos chavales. Tuve la suerte de localizarlos, pedí permiso en España, por supuesto, al gabinete de la Gema, al almirante de la flota, para hacer un acto. Se lo dije al almirante americano, almirante, si no les importa, y me dijo, no solo nos importa, sino que vamos a participar todos. Y se trajo a todos sus comandantes, a partes de las dotaciones, a la banda de música. ¡Buah! Tenemos aquí a una persona que estuvo allí. El subdelegado de defensa en Alicante estaba destinado en Norfolk y estuvo presente en el acto. Este es el acto. Y me parece, Juan, que andas tú por ahí, que ahí estás en esa foto. Estás en esa foto. Ahí están las 3 tumbas y después de 100 y pico años pudimos rendirle un homenaje a nuestros caídos. Ven que hay ahí 3 personas, un cabo, un suboficial y un oficial. El oficial ese que ven ahí se llama Damián Niebla. Es el bisnieto de Damián Niebla, del cabo Cañón que se quedó sin el brazo. Cuando lo llamé al puente, yo conocía perfectamente la historia, pues porque ya llevaba muchos años dándole vuelta y sabía quién era él. Lo llamé al puente y le dije, Damián, vamos a hacer un acto, le expliqué, ¿verdad? Y quiero que tú seas el que entregue la corona. Y me dice, ¿por qué? Comandante, ¿por qué? Y le enseñé la foto que os enseñé antes, porque este es tu bisabuelo. Él lo sabía. No decía nada por prudencia. Como les he dicho, muchos años viviendo esto, muchos años viviendo cosas, muchos años viviendo dentro y fuera de la Armada asuntos. Y como pueden comprender, otro día muy emocionante en la vida de un historiador, que además es marino y comandante del barco que estaba ahí. Bueno, los oficiales los mandaron a Nápoles, en el San Luis, en el Harvard. Aquí vemos algunas fotos. Estas fotos son todas bien raras. Y el grueso de las dotaciones pasaron a esta isla, a la isla de Seabay. Como ven, están entre May y New Hampshire, a caballo. Un sitio que hace un frío que pela. Menos mal que era verano. Menos mal que era verano. Ahí se construyó deprisa y corriendo un campo de prisioneros. Ese es el campo de prisioneros que se construyó, que hoy en día ya no existe. Y se hizo una prisión que hoy en día ya no existe. Y hoy en día hay un campo
que otra de las personas que está aquí sentada lo conoce muy bien, porque lo pude enguadar para que me ayudara. Este es el momento que desembarcan todas las dotaciones, este es el momento, había 3 muertos que acababan de fallecer y no se atrevían porque fallecían de fiebres. Muchos fallecieron de fiebres una vez acabada el combate porque estuvieron luchando en tierra durante 8 días, 7 días. Y entonces, si alguien ha estado el 3 de julio en Santiago de Cuba, sabe el calor que hace allí. Y entonces, pues muchos se enfermaron de fiebres. Y estos 3 se enfermaron de fiebres y no se atrevieron a enterrarlos y los sepultaron en la mar. Este es el momento en que el comandante del Colón pasa lista allí. Fíjense la cantidad de miembros de la escuadra. Esta es la vida diaria de esos barracones, vida diaria de estos barracones. Esta es la enfermería. Se hizo una enfermería pues porque hubo muchos enfermos de fiebres. Tuvieron que hacer una enfermería para intentar salvarlos. 36 quedaron muertos allí, 36, todos muertos de fiebres. Estos eran los enfermeros españoles y americanos que cuidaban a esos señores. Y esta foto es muy curiosa. Dirán, ¿y por qué es muy curiosa? Hay un niño. Claro, uno es curioso per se. Soy historiador, y este niño que pinta aquí. ¿Qué diablos pinta un niño en un campo de prisioneros de la Armada Española? Una historia muy bonita. Este niño era un niño huérfano, que Cervera se encontró en Curazao por los muelles. Era español, era canario. Habían fallecido los padres de tuberculosis hacía muy poco tiempo y andaba vagando por los muelles buscándose la vida. Cervera lo embarcó en la escuadra y lo embarcó como tambor en el Estado Mayor, parte de la banda de música. Hizo todas las peripecias de la escuadra. Entró en Santiago, salió de Santiago, luchó contra los norteamericanos, se fue a las playas, le hicieron preso los americanos y aquí apareció. Lo encontré gracias a una lista, una de las 100.000 listas que había, una que encontré en Ferrol, sobre los evacuados de América para España. Y en el nombre del niño había un asterisco que te llevaba abajo, muy chiquitito, y decía, embarcado por el almirante Cervera. Y dije, el niño. Apareció. Este niño entró a la Armada, estuvo sirviendo en la Armada y acabó su vida en Australia. Falleció en Australia, bueno, con otra vida. Este es el momento pues, del reembarque para regresar a España. El 30 de agosto se declara que ya no están presos y entonces se produce ya pues, la repatriación. Y el 12 de septiembre, pues, este es el momento de la repatriación, se repatrian para España. Y ahí dejamos a 36. Esto que ven aquí son 36 tumbas de marineros españoles en la isla de Sibey. Gracias a Dios, en 1916 fuimos a recoger torpedos para el primer submarino, para el Isaac Peral, y aprovechamos esa ida a Nueva York y a estas zonas del contramaestre Casado, otro héroe del 98, y recogimos a estos 36. Hoy se encuentran sepultados en el Panteón de Marinos Ilustres. Y esta foto es el enguade que les dije antes que le hice a una persona que está aquí. El almirante, que está ahí sentado, en aquel entonces era comandante del Juan Sebastián Elcano. Le llamé, le dije, comandante, te voy a enguadar. ¿Vais a pasar por Boston? Me dice, sí. Y podríais, y me dijo, hombre, vamos a ir a hacer una cosa, una base, tal, no sé qué. Bueno, lo enguadé porque es una excelentísima persona y conseguimos hacer este homenaje. Si ven la corona, entre la corona se ve una cabecita, que es la cabecita del almirante, de capitán de navío. Y estos son guardiamarinas españoles en el momento de rendirle un homenaje
a todos los que estuvieron allí y en particular a los 36 que fallecieron. Uno de los barcos, los destructores que fueron a Cuba fueron 3. Uno de los barcos, el Terror, se tuvo que quedar en la Martinica porque se le quemaron las calderas. Cuando le arreglaron las calderas ya no podía seguir a la escuadra y entonces decidieron que fuese en San Juan de Puerto Rico y entró en San Juan de Puerto Rico. En San Juan, aquí. En San Juan, en un enfrentamiento que tuve con un crucero auxiliar americano, pues le metió un cañonazo que lo atravesó de lado a lado y fallecieron 2 personas, el jefe de máquinas y un marinero. El jefe de máquinas le arrancó la cabeza y al marinero las 2 piernas. Y estas son las tumbas que localicé. Estas tumbas fueron modificadas allá por el año 14-15 y se trasladaron a esta otra tumba que está en el mismo cementerio, que es una especie de mausoleo que hizo una marquesa en San Juan de Puerto Rico, pues recordando a todos los españoles muertos en el 98. Y esto que ven aquí pues es otro enguade a otro comandante del Cano que entró en San Juan para hacerles un homenaje. Y ese que ven allí pues es el agregado naval. Ese agregado naval que está allí, su abuelo era miembro de la escuadra y el hermano de su abuelo era miembro de la escuadra. Los 2, gracias a Dios, regresaron. De los 200 personas que íbamos a bordo de mi fragata, bueno, íbamos 230 y tantos, pero de los 200 que salimos, digamos, de Ferrol, de la dotación, había 5 personas que sus familiares habían estado en la escuadra. Entre ellos el que aquí suscribe. Este es el momento en que se regresa a España, se fletó un barco, el City of Rome, para traer a todos los españoles a España. Decir aquí, en general, aquí hay gente del Ejército de Tierra, que también vino gente del Ejército de Tierra en ese barco porque también estaban presos en el campo de concentración. Habían sido apresados en un buque español, el Argonauta, pues un coronel del Ejército de Tierra y unas 14 o 15 personas más. Pasaron un fuerte americano y del fuerte americano los desviaron aquí y volvieron con nosotros en el City of Rome. Este es el barco, como ven era un espectáculo. Todo eso es gente que se acercaba en botes pues a hacer fotografías a los españoles. Este es el buque y este es el momento del regreso a Santander. Como ven, algunos no en las mejores condiciones, pero con la cabeza muy alta. Y esto que está aquí pues es el resumen de todo lo que estudié. Lo que está en negro son las cifras oficiales, lo que está en rojo son las cifras que yo he podido barajar después de 40 años de trabajo. Y estos son los marinos alegantinos que había en la escuadra. En el Teresa había 14, en el Vizcaya 3, uno de ellos Kiko Zaragoza. En el Oquendo había 11, en el Colón 19. En el Oquendo fallecieron 3 alicantinos. Y gente de Benidorm había 5 personas. Uno de ellos Kiko Zaragoza, 4 de ellos marineros. En su libro, en el libro que hizo sobre Kiko Zaragoza, Ramón pues hace una lista de los alicantinos que pertenecieron. Es muy parecida a la mía, lo único que yo he podido completar las cosas que pues él por falta de información o lo que fuera le faltaran, de gente en qué barcos estaba embarcado y demás. Bueno, pues hemos conseguido completar ese maravilloso trabajo de Ramón.
Los americanos, como les dije, son inmensamente respetuosos. Tengo miles de fotografías de la escuadra, miles. Me ha sido muy difícil encontrar algo así, porque los americanos respetan mucho estas cuestiones. Honor, valor, disciplina, lealtad. Y esto es el porqué, mi motivación principal. Los miembros de las Fuerzas Armadas se sentirán herederos y depositarios de la tradición militar española. El homenaje a los héroes que la forjaron y a todos los que entregaron su vida por España es un deber de gratitud y un motivo de estímulo para continuar su obra. 40 años de estímulo. Y nada más. Lo único que puedo decir es que la Virgen del Carmen y la Virgen del Sufragio los ampare. Muchísimas gracias. Buenas tardes, noches ya. Como es tarde, voy a ser breve, entre otras cosas, porque afortunadamente, si no pasa nada, tendremos la oportunidad de vernos varias veces en los siguientes meses. Es complicado hablar después de Juan, siempre me pasa lo mismo. Cada vez que he escuchado esta conferencia unas cuantas veces y cada vez que la acaba ya estoy deseando saber cuándo va a hacer la siguiente, donde va a repetir más o menos lo mismo. Y siempre es cautivador. Juan es, hay que decirlo así, es quizás y sin quizás, es el que más sabe del episodio hispanoamericano en Cuba. Es el que más sabe del mundo. Es, como se dijo en la introducción, es académico de la historia, pero no de España, que ya sería bastante, sino por Cuba. Pero aún siendo el que más sabe del mundo de este tema, el factor diferenciador no es eso, no es la sabiduría. Es la pasión y el entusiasmo que le pone, como acaban de comprobar. Lo decía un ilustre alicantino, que además fue predecesor de él en el puesto de director del museo, don Julio Guillén, contraalmirante, que no hay nada más insulso que el estricto cumplimiento del deber si no se le añade pasión. Y yo creo que eso es aplicable a todas las actividades humanas. Qué tristeza hacer las cosas bien, pero sin que luzca, sin que... Bueno, pues... hago esta introducción porque eso es un poco lo que intentamos en el Instituto de Historia y Cultura Naval. Nuestra obligación es un objetivo relativamente sencillo en sí mismo, que es preservar y poner en valor el enorme patrimonio histórico naval que tiene España. Tenemos unas herramientas muy potentes, tenemos, está bien que lo diga, el mejor museo naval del mundo. Por primera vez el otro día en televisión vino una presentadora en televisión española 24 horas, Marta Solana, y vino previamente y hizo una entrevista al subdirector y a la directora técnica y empezó diciendo que iba a entrevistar a altos cargos del Museo Naval, el mejor museo naval del mundo. Y hombre, ya es hora de que en España se empiecen a decir estas cosas que se dicen normalmente en otros países. Y nosotros, por una especie de, no sé cómo llamarle, de complejo, pues todavía no lo hacemos. Y desde el punto de vista de poner en valor la historia, nuestra percepción es que no nos creemos lo suficiente, no nos respetamos lo que nos merecemos. Tenemos que rescatar y tener el apego que tienen en otros sitios a nuestras raíces, a lo que fuimos, porque eso es la proyección de cara al futuro.
Y bueno, y en esa lucha estamos. Nosotros, igual que como antes, hasta hace bien poco, hace un par de años, éramos marinos de los de las armas, de los de misiles, de artillería y todo esto, y bien orgullosos que estábamos, y era nuestra vocación porque creíamos y seguimos creyendo que la seguridad nuestra y de todos nuestros conciudadanos está ahí, en prevenir la guerra, y para prevenir la guerra tienes que tener unas fuerzas armadas dotadas y preparadas. Sin embargo, ahora, al final, ya cuando estamos en la reserva, nos hemos encontrado con un arma que desde nuestra perspectiva actual es mucho más potente, que es la cultura y la historia. Y es lo que queremos poner en valor, es lo que queremos hacer llegar a cuanto más gente mejor para que como dicen muchos de los que tenemos visitantes en el Museo Naval, después de dar una vuelta, son 2.000 metros cuadrados más o menos, por 8 siglos de historia de España, en la que la Armada fue, por cierto, muy protagonista, normalmente para bien, pero también hubo otro tipo de episodios, pues todos, o casi todos con los que tenemos la oportunidad de hablar, dicen algo así como que las hora o las 2 horas que han pasado en el museo pues les ha dado un subidón, y subidón de estima. Y bueno, y eso es en definitiva lo que pretendemos hacer con estas jornadas del mar que el Ayuntamiento y la Fundación Frax ponen en marcha. El Instituto de Historia y Cultura Naval y la Armada en general estamos muy ilusionados. Puedo asegurar, y hemos empezado hoy bien, que vamos a darlo todo para cumplir con nuestro trabajo, que no es ni más ni menos que eso, que difundir y poner en valor el país que somos, y desde el punto de vista de lo que hemos hecho en la mar. No tenemos cerrado el calendario todavía, pero puedo adelantar que en los próximos meses, hasta llegar a julio, ¿no? Principios de julio, vamos a hablar de cosas muy interesantes. Y ya está, porque es tarde, como nos vamos a ver más veces, es lo único que quería decir. Cuando nosotros nos dicen que, como nos habéis dicho hoy, alcalde y Matías y más gente, que agradecéis que estemos aquí, la colaboración de la Armada y que pongamos una hélice y demás, no os equivoquéis, los agradecidos somos nosotros. Muchas gracias. Para acabar una jornada intensa que apertura precisamente esas jornadas de la mar, excelentísimo señor almirante, querido Matías, la Fundación Frax, el Ayuntamiento de Benidorm, el Instituto y todos aquellos que hacen posible que mantengamos esos lazos entre esta ciudad, que es muy marinera, y especialmente la Armada Española, en una relación que muchos quizás no comprendan, ¿no? Pero yo creo que vale la pena. Yo quiero, desde luego, felicitar al capitán de navío, director del Museo Naval, por la extraordinaria, no diría ni conferencia siquiera, porque en realidad es exposición de sentimientos, de valores, de principios, de aquello que a veces tanta falta nos hace también escuchar. Y escuchar y que escuchéis. Hoy veo al almirante, veo al general jefe del MOE en Alicante, veo a nuestro comisario provincial, al comisario de la Policía Nacional en nuestra ciudad, veo al comandante naval, al subdelegado de defensa, al coronel de la Guardia Civil, al juez decano, veo a benidormenses vinculados a la Armada y veo un público extraordinario, a todos ustedes, pues que hemos vivido momentos muy intensos hoy, que tienen que ver con nuestra relación con la Armada, como se señalaba. Agradecer y reiterar ese agradecimiento por esa hélice en la cual vamos a favorecer no solo las relaciones, sino también que la gente, todos aquellos miles de personas, pues tengan una pequeña reseña de la importancia de la Armada para España y para nuestra relación. Y señalaba que, bueno, tuve la oportunidad, y lo comentaba con Matías, de conocer a Ramón Llorens Barber, y formé parte de la corporación que
bueno, tuvo a bien, ante el ofrecimiento del propio Ramón, de encargar ese documento que es impresionante sobre el devenir y la realidad que vivió la flota del almirante Cervera en aquella Cuba de 1898 y en lo que fue sin duda un punto de inflexión fundamental, no solo, evidentemente, para la Armada, sino también para el devenir de España. Pero yo hoy, de todo lo que hemos escuchado, me quedaría con algo que sí que importa, ¿no? Que es decirles a todos ustedes, especialmente a la Armada, pero a todos ustedes, que no están solos, que la mayoría de los españoles de este país, desde el silencio, somos y nos sentimos patriotas y estamos orgullosos de serlo, que nos da igual el apellido que llevemos, que todos podemos ser ese niño en un momento dado de la última foto, que rescatado por unos marinos con principios y valores, ayudados, tuvimos un futuro o al menos una vida, que todos podemos ser aquel marino al que su bisnieto pudo homenajear o rendir homenaje, y que todos nos sentimos y pudimos ser herederos, porque lo somos, si no por la línea familiar, querido Kiko, del valor de un benidormense que gracias a Ramón Llorens Barber sabemos que no estaba solo en esa flota del almirante Cervera, no solo de Benidorm, sino también de la Marina Baja, donde habían varios que le acompañaron. Y como digo, que siempre hemos tenido muy presente. Una de nuestras calles principales desde el punto de vista histórico, el carrer Les Roques, en el barrio de Les Roques, lleva el nombre del condestable Zaragoza, de don Francisco Zaragoza Such. Y su memoria se la debemos a don Ramón Llorens Barber, especialmente con un trabajo admirable que hizo, trabajo admirable que no puede estar en mejores manos, querido capitán de navío, que en las manos de personas que sienten la historia que es la nuestra, que la cuidan, que la protegen y que la difunden en conferencias tan magistrales como la que hemos vivido hoy. A todos ustedes, almirante, siempre las gracias de Benidorm. De Benidorm, agradecidos a la Armada y a todo lo que ustedes representan. Muy buenas noches.